Mis queridos amigos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles a todos, a nuestros hermanos de la Iglesia Betel San Luis Potosí y a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en este tiempo de transmisión. Hoy, como ustedes saben, vamos a continuar con el cuarto tiempo de clases que estamos estudiando al respecto del libro de Éxodo. Estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando el Antiguo Testamento y esta es la parte donde estamos estudiando cómo conocer más profundamente la palabra de Dios, la Biblia. Así que ya terminamos en las 3 primeras clases, la parte de la introducción y la parte de Génesis. Así que hoy vamos a iniciar con el libro de Éxodo. Será un buen tiempo. Yo quiero invitarte a que tú compartas esta transmisión con aquella gente que te importa, con aquella gente que tú quieres. Es muy importante que podamos hacer esto, pues nos va a permitir alcanzar a más personas, llegar a más personas con esta enseñanza y con este aprendizaje que es tan importante. Si tú quieres conocer mejor la palabra de Dios, si tienes dudas acerca de algunos pasajes, si te cuesta un poco de trabajo cuando lees, entender qué es lo que Dios te está diciendo a tu vida, bueno, este es el espacio ideal para ti. Si tú tienes dudas acerca de la Biblia, acerca de algunas cuestiones que no sabes qué tanto Dios está hablando a tu vida o que tienes preguntas acerca de no solo pasajes, sino circunstancias específicas, te doy la bienvenida porque este es el espacio ideal para ti. Vamos a estar trabajando con respecto a lo que Dios está tratando en nuestras vidas. Así que bienvenidos a este tiempo. Vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Así que si estás listo, quiero invitarte a que tengas algo para apuntar, por favor. Tengas algo para apuntar, por favor, y vamos a iniciar con el tiempo de clases. Muy bien. Éxodo, ¿qué significa la palabra éxodo? Bienvenidos a los que nos están saludando, a los que me están haciendo el favor de escribir aquí en los comentarios. Bienvenidos a todos. Éxodo se dice que nos cuenta la historia de Israel en el Sinaí, la historia de la salida de Israel. El nombre hebreo original del libro es Ueleshemot, que significa estos son los nombres. Fíjate que es importante entender cuál es el concepto que los judíos tenían y hacia los que se escribió este libro acerca del nombre. Estos son los nombres. Los nombres, como ya te platicaba, de aquellos que recibieron palabra de parte de Dios, de aquellos que iniciaron el trabajo con el pueblo de Israel. Estos son los nombres. En griego, el nombre con la traducción de la Septuaginta, que es la traducción al griego de estos primeros libros, se le cambió y dejó de ser Ueleshemot para convertirse en este otro pasaje, este otro nombre que es Ek-Jodos. Y viene de estas dos palabras griegas, Ek, que significa salir, y Jodos, que significa camino. Así que los autores le llaman a este pasaje el inicio de Israel como nación, a esta parte de la Biblia. Así que esto es importante para que podamos nosotros comprender de qué se trata el libro de Éxodo. El libro de Éxodo está dividido en 2 grandes partes. El primero, del capítulo 1 al 19, que es el peregrinaje al Sinaí, que recuerden que es importantísima esta parte, pues ya hemos hablado al respecto de cómo para los israelitas el Sinaí es una parte esencial. Ahí es cuando Dios les habla, cuando Dios les empieza a dar la ley, cuando Dios les explica lo que ellos van a entenderse como nación, como personas, el plan de Dios para ellos, cuando Dios les da la ley, cuando Dios les empieza a dar identidad como pueblo. Así que es muy importante esta parte. Y de Éxodo 19 al 40, la entrega de la ley. Cuando reciben esta ley y pueden empezar a caminar con una nueva vida, con una nueva identidad. Así que ellos tienen el libro de Éxodo tiene la intención de mostrar cómo Dios va a convertir a Israel en una nación grande. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se le da la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora se ve cómo empieza ese proceso de cumplimiento de la promesa. Y es que una cuestión importante que nosotros tenemos que entender en la palabra de Dios es que vamos a ver que la promesa de Dios regularmente es una promesa para nosotros, pero alcanza a nuestros hijos, alcanza a la gente que que está detrás de nosotros. Las promesas de Dios son para nuestros hijos, para nuestros nietos, para generaciones. Dios nos toma en sus manos y nos empieza a formar y nos da bendiciones que no solo son para nuestro tiempo presente, sino que alcanza a las generaciones futuras. Cuando tú
te decides por buscar a Dios, cuando tú te decides por darle una oportunidad a Dios, así como Dios lo demuestra en su palabra y como en Éxodo se demuestra cómo la bendición va alcanzando generación tras generación, lo mismo sucede con nosotros. Dios nos permite esta bendición de poder mirar cómo nuestras generaciones van a ser bendecidas por Él. Y lo vemos a través de la fe, que es lo que sucede en Éxodo. Usted ve que el Señor le da una promesa a Abraham y esa promesa va con sus hijos, va con Isaac, esa promesa va con Jacob, esa promesa va con Isaac y así sucesivamente. Así que el hecho de que usted le dé una oportunidad a Dios es una bendición grandísima. Cuando usted da testimonio de esa nueva vida en Dios, Dios no se va a quedar con la bendición, sino que la va a transferir también a los suyos. Los suyos verán su testimonio, los suyos van a ser inspirados por su manera de vivir cuando usted completamente le entrega su vida a Dios, y esa manera de vivir va a bendecir a los suyos también. Así que tenga confianza en lo que Dios está haciendo en su vida. Tenga confianza que el propósito de Dios se va a cumplir en usted y en los suyos, como su palabra lo enseña. Y eso es lo que el libro de Éxodo quiere mostrarnos, cómo justamente las promesas de Dios se van haciendo una realidad ahora a través de los procesos de la vida. Tenemos que comprender esta parte tan importante, que los procesos de la vida nos van a permitir descubrir cada vez más cómo Dios está con nosotros. Nos van a permitir experimentar la bendición de Dios. Nos van a permitir mirar cómo Dios nos acompaña, cómo Dios nos cuida en los desiertos de nuestra vida, cómo Dios quiere enseñarnos a avanzar, a salir adelante. Todo a través de los procesos, a través de la vida, a través de las circunstancias, a través de cómo Dios nos va liberando y nos va dando identidad. Eso es lo que Dios nos muestra a través de Éxodo. Eso es lo que pasa con el pueblo de Israel y es lo que Dios, esta historia es la que Dios nos cuenta y cómo Dios quiere a través de esta palabra ir formando el corazón de su pueblo, el corazón de los israelitas y ahora en nuestros tiempos el corazón nuestro, el corazón nuestro se va formando a través de las experiencias y cómo Dios nos acompaña y nos demuestra que está con nosotros. Así que no tema. No tema a los desiertos de la vida, no tema a las circunstancias por las que esté pasando o vaya a pasar. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Justo en Éxodo, justo en ese libro es donde el Señor le dice al pueblo de Israel, espera y verás lo que yo voy a hacer contigo. Así que no desanime, confíe, espere. Lo que Dios hará con usted será maravilloso si usted se dispone a creerle a Dios. En el libro de Éxodo se muestra cómo Dios a esta nación le ayuda a formar su fe, formar su corazón, formar sus convicciones. Era lo que me estaba refiriendo ahora. Dios forma nuestro corazón, nuestras convicciones a través de lo que nosotros vamos pasando día a día. Y Éxodo tiene ese propósito, pero no solo eso, sino también demostrar cómo esa promesa se cumple y a través del pueblo de Israel serán un medio para el cual, o a través del cual Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra, que fue esa promesa que Dios le dio a Abraham y que ahora se va a ir cumpliendo en ellos a través de la fe por medio de la ley. Dios les da instrucciones específicas y les dice, cúmplanlas y van a tener bendición. Y Dios va a demostrar cómo esa bendición se hace una realidad para aquellos que son obedientes. Este es un elemento esencial del libro de Éxodo, marcar la obediencia y cómo la obediencia trae resultados de bendición. Así que si queremos crecer en Dios, si queremos avanzar, si queremos ser personas mejores, confiar y demostrarlo a través de la obediencia será un elemento esencial en nuestro diario vivir. La mayoría de los autores proponen que el libro de Éxodo o que la salida de Egipto, se dio alrededor de los años 1400. Es la fecha en que lo ponen. En esta fecha se puede ver cómo los eventos están centrados en momentos específicos. Así que usted tiene que entender una cosa importante. Entre Génesis 50, que es cuando cierra, que Jacob llega a Egipto, y Éxodo capítulo 1, esta historia, este lapso de tiempo, se cree que hay un promedio de un siglo de diferencia. Cuando usted termina de leer Génesis y se pasa a Éxodo capítulo 1, usted tiene que pensar que ha pasado un siglo de historia. Un siglo donde ellos ahora han sido esclavizados, un siglo donde la familia se fue reproduciendo, donde todos fueron creciendo, donde ahora ya no son 5 familias, ahora se han convertido en una
una familia muy grande, en un pueblo que le causa este temor a este nuevo faraón que no conocía de Dios y que ahora tiene en su disposición esclavizar a este pueblo, el pueblo de Dios. Así que este es un aspecto importante. Un siglo de diferencia hay en promedio. Moisés nace y nace en un momento específico. Para este tiempo, el pueblo de Israel, usted recuerda que ha estado clamando, pidiéndole a Dios que los libere porque han estado en este proceso de esclavitud tan fuerte. Y yo quiero contarte algo que espero toque tu corazón, llene tu vida y te fortalezca, hablando de los procesos, que es parte de lo que he estado comentándote en esta noche. Fíjate qué hermoso es lo que Dios hace. Cuando el pueblo de Israel está clamando y está diciendo, Señor, te necesito, ayúdanos, libértanos, estamos pasando momentos muy difíciles, situaciones muy complicadas, entonces la Biblia dice que nace Moisés. Y Moisés, cuando nace, el pueblo ha estado clamando y no sabe que Dios ya está diseñando un plan para ayudar al pueblo de Israel. Moisés nace, usted recuerda que nace en un momento conflictivo, sumamente difícil, están matando a todos los primogénitos, era una estrategia de Faraón para poder aminorar el crecimiento de esta nación por la que él temía que se convirtiera en una nación tan grande, un pueblo tan grande que terminara conquistándolos a ellos, así que para aminorarlos decide sacrificar a todos los niños, a todos los bebés, así que usted recuerda que nace Moisés, la mamá dice, ¿qué debo hacer? Cose una cesta de juncos, lo pone en el río, la hermana va cuidando la cesta de juncos y dicen pues, que Dios decida qué va a hacer con él. Así que usted recuerda que dice la Biblia que esa cesta de juncos llega hasta donde se bañaba la princesa de Egipto, la hija del faraón. Cuando ella lo ve, pide que traigan esta cesta y cuando lo abre encuentra un bebé y ella decide adoptarlo. Mira qué impresionante, cómo son los planes de Dios. Ella lo adopta y dice, pero alguien tiene que cuidármelo por lo menos hasta que tenga la edad suficiente para que lo eduquemos. Es decir, un promedio de 8 años. Así que la hermana de él sale de entre los juncos y dice, yo conozco a alguien. Y le dice, llévalo y está perfecto. Traen a la mamá de Moisés y entonces se lo dan a ella para que lo cuide. Así que los primeros años de la vida de Moisés, Moisés ha sido protegido por Dios una vez más. Miren cómo este proceso funciona cuando ella confía en Dios, la mamá de Moisés confía en Dios, Dios le devuelve a su hijo protegido. Fíjate qué interesante es esto. Así que ahora ella lo educa con las leyes de Israel, con los principios bíblicos, le cuenta la historia de su pueblo, ella le abre la mente y le dice la verdad. Tú eres un hijo de Israel. Así que Moisés se dice que se cría con esta convicción, sabiendo que él es israelita, sabiendo que Dios lo salvó, que Dios tiene un propósito para su vida. Y a esa edad aproximada, ahora sí, él llega a Palacio Real y es formado como un príncipe, con una educación de príncipe, de primer nivel. Eh, los egipcios tenían la educación más avanzada de la época, eran una nación de primer mundo en aquella época. Así que él aprende cómo manejar multitudes, aprende escritura, aprende matemáticas, aprende gran cantidad de conocimiento que le va a servir más adelante. Dios está capacitando a Moisés. Así que todas las herramientas y todas las cosas que tú has vivido serán un elemento importante para el servicio a Dios y para bendecir a otras personas. Fíjate cómo está este proceso de Dios tan hermoso. Para esto, tú recuerdas, pasan una etapa, es importante que tú comprendas esto, que Moisés estuvo en Egipto un promedio de 40 años. Así que por este tiempo el pueblo de Israel sigue orando y preguntándose dónde está Dios, dónde está la persona o dónde está la salvación de Dios. Y están clamando a Dios sin darse cuenta que todo este proceso Dios ya había respondido. Dios ya había traído un niño, estaba capacitando y preparando una persona que haría la diferencia. A veces nos desesperamos en los tiempos y decimos, Dios, ¿cuándo te voy a servir? ¿Cuándo voy a ver a mi familia que te ame? ¿Cuándo voy a ver que tú respondas a lo que estoy pidiendo? ¿Cuándo, Señor? Y nos olvidamos que Dios es un Dios de procesos. 40 años Moisés estuvo preparándose para ser la persona que Dios había planeado, pero su preparación no había terminado. Esto es impresionante porque la vida de Moisés tiene una siguiente etapa y la siguiente etapa es cuando él estuvo en el desierto, que se cree fueron otros 40 años. Recuerda que el número 40, ya te lo había platicado, significa proceso en la Biblia. El 40 lo vemos cuando el profeta de Dios se desanima y se va por el desierto 40 días, ¿recuerdas? Caminando.
Habla de procesos. Cuando Jesús se separa para ayunar 40 días, habla de procesos. Cuando llueve, cuando el diluvio, el arca de Noé, 40 días y 40 noches, procesos. El 40 es un número que nos habla de inicio y terminación de un proceso, de un ciclo. Así que Moisés está ahí, y tú recuerdas que él llega al punto en que entiende que es parte del pueblo de Israel y quiere liberar al pueblo de Israel, pero lo quiere hacer con sus propias ideas, a su manera. Él no ha visto que Dios intervenga y él se pregunta, bueno, si Dios no interviene, entonces, y Dios me escogió para esto, pues aquí estoy para liberar al pueblo. Él no se pregunta, no le espera el tiempo de Dios, sino él simplemente quiere actuar, se precipita, lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos precipitamos y terminamos cometiendo errores a veces. Él se precipita y entonces ve que dos egipcios están peleando, ve primero que un egipcio le pega a un israelita y él lo defiende, le da un golpe y lo mata. Así que lo que hace es que lo entierra en arena y dice, no pasó nada. Y él piensa, ya estoy empezando a hacer la salvación del pueblo de Dios. Cuando ve más adelante que dos israelitas se están peleando, él interviene y les dice, hey, son hermanos, tranquilos, no hagan esto. Y un israelita lo enfrenta y le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Así que él se da cuenta que esto que hizo no es algo oculto. Y él teme por su vida, porque era una cuestión muy peligrosa lo que había hecho él. Para los egipcios era un delito. Así que teme por su vida y mejor sale corriendo y huye al desierto. Ahí sucede todo lo que el libro de Éxodo nos narra, cómo él se encuentra ahí, cómo él defiende a las hijas de Jetro, cómo al final se casa con una de ellas, se encuentra con Jetro, cómo se vuelve una persona que vive en el desierto y que se vuelve pastor de ovejas, cómo el corazón de Moisés se empieza a lastimar porque piensa que Dios lo ha olvidado. Y se queda en el desierto, oculto, sin querer actuar, porque se da cuenta que cometió un error. Y esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a cometer errores cuando nos precipitemos, cuando queramos hacer las cosas a nuestra manera, pero en la vida también vamos a cometer errores. Tú y yo vamos a cometer errores. Cuando seamos líderes, cuando intentemos ayudar a otros, habrá veces que no vamos a hacer las cosas bien. Pero eso no debe desanimarnos ni robarnos la intención y la pasión de amar a Dios y de hacer las cosas correctamente como Dios nos quiere enseñar. Dios le permitió este tiempo a Moisés para reflexionar, para pensar, para darse cuenta que desobedecer le había afectado, que precipitarse le había afectado. A veces queremos hacer las cosas a toda prisa. Nos olvidamos que Dios tiene sus tiempos perfectos y que Dios nos va a abrir las puertas en el momento adecuado. Así que esto es importante. Cuando Moisés está aquí en el desierto, Dios le habla. En la circunstancia, cuando a una oveja se le está perdiendo, cuando quizá él está preocupado porque piensa que para él lo más importante es una oveja, va a buscarla hasta la montaña y resulta que Dios le habla a través de una zarza. Recuerdas que esto lo explicábamos en pasajes anteriores, teofanías, en clases anteriores. Te invito a que las veas si no las has visto. Te van a ayudar a comprender mucho de lo que estoy hablando. Las teofanías es la manifestación física o visible de Dios. Así que Dios se le muestra a través de un árbol, de un arbusto grande que está ardiendo y no se consume. Y él puede experimentar cómo Dios le habla. Recuerda que esto era importantísimo porque en esa época pues, había muchas deidades para ellos y esta era una manera de Dios de diferenciarse del resto de las deidades, mostrarse. Así que Dios se muestra y le habla y audiblemente le dice, te voy a usar. Él tiene temor y claro que suceden estas cosas. Pensamos somos limitados, tenemos errores, la regamos hace tiempo, la regamos otra vez, cómo Dios nos va a usar y nos va a ayudar a que las cosas sean diferentes. Esto sucede, mis queridos amigos, esto sucede, nos desesperamos muchas veces pensando en nuestras debilidades, pensando en nuestras incapacidades y mucha gente por eso no sirve a Dios. Pero Dios le dice a Moisés, yo te voy a usar a ti, te he elegido. Esto de Éxodo nos recuerda cómo recuerda el nombre original. Estos son los nombres de aquellos que decidieron creerle a Dios, los que Dios les llamó y decidieron poner manos a la obra. Hay gente que tiene temor y dice, no, no lo voy a hacer, no soy capaz, no soy digno, no voy a alcanzar servir a Dios. ¿Y sabe qué? Termina frustrada y angustiada porque tenían un llamado y lo desperdiciaron. Tenemos que atrevernos a creer lo que Dios está diciendo de nosotros. Y Dios le dice a Moisés, yo te voy a usar. A final de cuentas, Dios manda a alguien que esté con él, su hermano, Aarón.
Y Moisés se atreve a hacer esta parte de servir a Dios. Confía en Dios y entra la otra etapa. Moisés recibe el llamado en el Sinaí y entonces se regresa. Y ahora se le presenta al pueblo de Israel como una persona que Dios ha llamado. La tercera etapa y la última es la etapa de la experiencia en el peregrinaje a Canaán. Esos son los otros 40 años de Moisés. Así que estas etapas son importantes, las etapas de la vida de Moisés, y tenemos que estudiarlas y comprenderlas. Esto es muy esencial que nosotros lo veamos. Dios se le revela a Abraham y se le habla, y cuando le habla, vamos a regresarnos a esta parte de la Biblia, Moisés responde con preguntas existenciales, no solo con excusas, preguntas que son parte de nuestra vida y que tenemos que descubrir. ¿Quién soy yo para ir? Esta pregunta es importantísima. ¿Quién soy yo? Él pone sus prejuicios, él habla de sus debilidades, él habla de sus situaciones y me encanta porque Dios responde. El asunto no es quién eres tú, el asunto es que yo estaré contigo. Mira que este es el poder de una persona que confía en Dios y que pone los proyectos suyos en las manos de Dios y permite que Dios moldee sus proyectos, anule sus proyectos o le dé proyectos mejores. O que Dios bendiga sus proyectos. Una persona que confía en Dios se atreve a hacer esto. Así que Dios le dice, yo estaré contigo. Y la pregunta ahora cambia. ¿Y quién eres tú? ¿Qué voy a decir cuando me pregunten quién me envió? La respuesta de Dios es poderosa. Yo soy el que soy. Así te vas a presentar. Así vas a decir que fue el que te envió. No le dice, soy Jehová. Todavía no le da un nombre. Le dice, tú vas a decir que te envía el yo soy. ¿Eso qué significa? Esto me encanta porque dice, yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Les recuerda su historia, cómo Dios siempre ha estado con ellos, protegiéndolos, guiándolos, encaminándolos. Esto era importante porque el pueblo de Israel había perdido la esperanza. Recuerda que para este entonces habían pasado 80 años que Israel había estado orando y diciendo, y entonces resulta que a los 80 años él regresa y les dice, me envió el yo soy. Les estuvo escuchando desde el principio. Él sabía su necesidad y me estuvo preparando, me estuvo capacitando para venir y hacer algo para salvar, para rescatar de parte de Él. Fíjate que Dios no ignora nuestro dolor. Si tú estás pasando un proceso de dolor, un proceso difícil, un proceso complicado, no creas que Dios te ha olvidado. Dios ya está al pendiente de ti, Dios ya está obrando, Dios sabe los tiempos perfectos. Por eso dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Y Éxodo nos demuestra cómo cuando el pueblo estaba clamando, Dios ya tenía tiempo, que estaba programando todas las cosas, acomodando todo para obrar, mostrar su poder, rescatar a su pueblo y demostrar que Él es Dios grande, poderoso y fiel. Mira qué hermoso es esta palabra. Dios ya estaba ahí. Así que esto es lo que me gusta. Dios les dice, yo soy el que soy. Algunos dicen que Dios dijo, yo seré el que verás que soy. Porque Dios dice, me voy a mostrar. Voy a mostrarme con mi manera de obrar, con mi manera de ser. Ustedes van a descubrir de quién se trata. Que no es cualquiera el que está tratando con ustedes. Es el Todopoderoso. Me encanta. Mira, mira lo que dice. Esto quiero explicártelo. Dios dice que es el yo soy. No dice soy yo, como nosotros nos presentamos. Esto es importante y me voy a explicar con esto. Quiero que pongas mucha atención, por favor, y si tienes dudas, me gustaría que lo expresaras aquí en los comentarios, porque esta parte que voy a explicar es muy, muy importante que entendamos bien claro de qué se trata. Dios dice, el que está hablándote, el que te envía es el yo soy. No dice soy yo. Soy yo es primero la existencia, ¿sí? Pero yo soy implica algo muy importante. Dios está antes que la existencia. Yo y luego la existencia. ¿Te fijas? Yo soy, el gran yo soy. Primero Dios y luego la existencia. Te lo explico de esta manera. A nosotros nos cuesta trabajo entender el asunto de quién creó a Dios. Y eso es una pregunta que surge muchas veces. Porque dicen, a ver, si Dios es real, ¿quién creó a Dios? Porque estamos sujetos a una existencia. Piensa que la existencia fuera como la palma de mi mano. Tiene un inicio y tiene un final. Algún día inició y algún día se va a terminar. Y para nosotros así es el entendimiento de la vida. Nosotros tenemos familia que inicia y termina,
tenemos negocios que a lo mejor algún día iniciamos claro, va a terminar en algún momento, va a cambiar, va a ser diferente. Las cosas no permanecen igual. Para nosotros así es. Esta planta que ves aquí, ahorita está. Algún día va a crecer más o algún día se va a morir. Tiene un inicio, tiene un final. Es un ciclo natural para nosotros. ¿Te acuerdas lo que nos decían en la escuela? Nacer, crecer, reproducirte y morir. Y así lo pensamos. Pero Dios no es como nosotros. Esta existencia nos olvidamos. Estas reglas que nosotros tenemos nos olvidamos que fue Dios el que las diseñó. Dios fue el que creó esta existencia. Y para poder tener la fuerza y el poder para crearla, implica que Dios tenía que estar sobre la existencia, ser más que la existencia. Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Dios dijo que sean los planetas, fueron los planetas, que sean las estrellas, todo un proceso de creación, porque Dios es un Dios creador, pero Dios está sobre la existencia para poder hacer eso. Así que a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo porque estamos sujetos a una existencia, a un tiempo. El tiempo es algo que Dios nos dio, es un regalo de Dios. Así que cuando inician las cosas, Dios estaba antes, es decir, sobre la existencia, y a Dios no le afecta el tiempo. Por eso la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos, porque Dios no cambia. Dios no necesita aprender, porque Dios ya lo sabe todo. Dios no necesita desarrollarse, porque Dios siempre es. ¿Te das cuenta? No es como nosotros. Yo fui alguien diferente. Yo soy alguien ahora, pero seré alguien distinto. Dios no. Dios siempre es. Por eso Dios dice, el yo soy. Yo estoy sobre la existencia. Y qué importante es esto, porque nosotros entendemos que Dios ingresa a la historia y sale. Ingresa a la historia cuando quiere y sale. Envía a Jesús y está así como Jesús con nosotros y se va. Jesús dice, voy a enviar un consolador a la existencia. Y el consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que se termine la existencia. Si lo vemos de esta manera y nosotros decimos que Dios existe, entonces diríamos que Dios está dentro de la existencia, sujeto, al igual que nosotros, a las limitaciones. Pero Dios no está sujeto a limitaciones de tiempo, de aprendizaje, de crecimiento. No, Dios es eterno. Nos cuesta entender esto, pero esta es la realidad. Así que si entendemos que Dios es eterno y que Dios está sobre la existencia, es decir, que Dios existe, es sujetarlo a las limitaciones. Más bien dicho, Dios es real. Dios es más real que la existencia. Si alguien te dice, ¿sabes que Dios no existe? Tú puedes decir, es cierto, porque Dios es más que la existencia. La existencia está limitada por el tiempo, está limitada por la situación, está limitada por las circunstancias. Pero Dios está más allá de la existencia. Dios es todopoderoso. Él puede entrar, puede salir y puede ayudarnos, cambiar nuestra existencia, cambiar nuestra realidad, transformarla, hacer milagros. Dios tiene el control, porque Dios es Dios. Dios toma la existencia en sus manos y eso lo dice la Biblia. Dios tiene el mundo en sus manos y sujeta el mundo y sujeta todas las cosas, porque Dios es Dios. Qué preciosa enseñanza y qué preciosa realidad. Dios es más que la existencia. Por eso Dios se presenta y dice, el yo soy. El que no está limitado por el tiempo, el que no está limitado por los problemas que ustedes tienen, el que siempre ha estado pendiente de ustedes, el que los observa, pero también interviene, no solo desde afuera, sino que se mete a la historia y transforma nuestra historia y nos ayuda. Qué precioso es la palabra de Dios. Quiero decirle a la persona que nos está preguntando cómo contactarnos, puede escribirnos un inbox a Betel San Luis Potosí rápidamente y bueno, nosotros contestaremos a la brevedad posible para poder atender la necesidad que usted tenga, ¿de acuerdo? Así que contáctenos, por favor. Puede hacerlo ahí, puede hacerlo a través de Instagram, también estamos como Betel San Luis Potosí. Puede escribirnos y vamos a poder contactarnos a la brevedad posible, ¿sí? Así que, bueno, retomando el tiempo de clases, amados, Dios es maravilloso y esta verdad Dios la demuestra aquí. Dios dice, van a ver todo lo que yo haré y van a conocerme. No porque les dé, simplemente, no porque les diga cosas. Dios ya había dado la promesa. Ahora dice, voy a empezar a cumplir tantas cosas. Y ustedes van a ver, sin darse cuenta, yo ya estoy cumpliendo promesas. Yo ya he enviado un Salvador. Yo he hecho muchas cosas por ustedes. Van a palpar lo que estoy diciendo. Mira qué precioso. Todo esto está en Éxodo. Lee el libro de Éxodo. Es apasionante. Lee Génesis. Ya estuvimos hablando
3 clases anteriores sobre Génesis, ve las clases para que comprendas mejor el libro de Génesis. Pero ahora mira cuánta belleza hay en el libro de Éxodo. Léelo, por favor, y disfrútalo. Muy bien. Ahora, Sinaí y Horeb históricamente son el mismo lugar. Para algunos, el monte Tabor es Horeb y el monte Nebo es Sinaí. Sin embargo, el asunto es que Dios se muestra. Esto es importantísimo. Dios se muestra y Dios dice, yo me meto en la historia. Ahora, hay algunas cuestiones importantes aquí. Dios, dice la Biblia, que endurece el corazón de Faraón. Y esta expresión es importante porque algunas personas piensan, entonces Dios manipula. Si Dios es el que endurece los corazones, entonces, ¿de qué sirve que yo quiera o no quiera buscar a Dios? Dios me va a manipular. Expliquemos esta parte de la Biblia. Expliquemos cómo no es un Dios manipulador. El hecho en que dice que Dios endurece el corazón de Faraón es que hay una verdad que se muestra a través de toda la Escritura. Hoy justamente hablaba de esto con un buen amigo, un joven, en un tiempo de consejería. Dios conoce la intención de nuestro corazón, sabe quiénes somos, sabe cómo vamos a reaccionar. Y Dios nos permite circunstancias para una oportunidad, como una oportunidad para cambiar, para darnos cuenta, para hacer las cosas diferentes, como lo que Dios le permitió Jesús le permitió a Judas. Hizo una gran cena, ustedes recuerdan la última cena, y en esa gran cena honró a Judas. Vamos a llegar allá en algún momento a platicar esta historia, pero así a grandes rasgos, Jesús le dice a Judas, le dice a los discípulos, eh, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. No se lo dijo a todos, se lo dijo solamente al discípulo amado. Pero esa era una costumbre que se reservaba solamente para la gente más cercana, solamente para el más cercano, para alguien que quería honrar. Así que Jesús estaba honrando a Judas en esa cena. Judas mete la mano con él en el plato y come con él. Así que Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso significa, Jesús le estaba honrando delante de los demás. Los demás piensan que Él se va a darle ayuda a los pobres, a hacer algo bueno, porque Jesús, aún sabiendo lo que Judas estaba haciendo, lo estaba honrando, le estaba dando la oportunidad de cambiar su vida, de tomar decisiones diferentes. Y no nos damos cuenta. A veces en nuestras circunstancias pensamos es que Dios me ha abandonado o qué está pasando. Y Dios nos está dando la oportunidad de pensar nuestras actitudes, de cambiar nuestra manera de vivir, de ser mejores. Así que esto es la oportunidad que Dios le da a Faraón. Dios le da la oportunidad. Pero así como Judas en aquel momento, la Biblia dice que el demonio entró en su corazón porque él lo permitió. El corazón de Faraón fue endurecido a causa de que las circunstancias se las tomó para enojarse más, para enfurecerse más, para tomar malas actitudes. Esto es lo que dice, Dios envió circunstancias, traduciendo esto, que dice que Dios endureció el corazón de Faraón, en realidad es que Dios envió circunstancias y Faraón así las quiso tomar. Faraón era una persona que estaba aferrado en los profetas. Dios dice, una de las palabras que Dios da, que hay gente que ha marcado su corazón como un tatuaje, la decisión de alejarse de Dios. Hay gente que lo ha decidido y dice, así quiero vivir, así quiero ser, me digan lo que me digan, me hablen lo que me hablen, me pase lo que pase, esto es lo que yo quiero vivir. Así es como yo quiero estar. Por más que usted le aconseje, no van a cambiar. Esto mismo sucede cuando la historia de Rico y Lázaro, Jesús cuenta y recuerda que el rico le dice a Dios, al padre Abraham, le dice, Padre, que resuciten profetas y vayan y les hablen, así van a creer mis hermanos. Él dice, no, ahí tienen a los profetas. Aún si resucitan a alguien no van a creer porque hay gente que se ha aferrado a su manera de vivir y así quiere estar. Dios envía circunstancias para ayudarles, pero aún eso se convertirá en una maldición para ellos porque han decidido usar lo bueno para lo malo. Una persona puede usar un vaso para beber agua, para invitarle agua a alguien más, pero también lo puede usar para poner veneno y dañar a otros. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos usar algo que es de bendición para maldición. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Esto es lo que pasa con Faraón. Estas circunstancias, Faraón se aferra a su manera de vivir y su corazón es endurecido por eso. Y toma la decisión de vivir así, negándose a Dios, negándose a la gloria que él estaba viendo. Por eso sucede este asunto que algunos teólogos han llamado la guerra de los dioses. No estoy contando todas las historias, recuerda que estoy haciendo un estudio de algunos aspectos específicos para que podamos comprender mejor la Escritura. Y en esta parte quiero recordarte que Egipto es una cultura politeísta.
Es decir, que creen muchos dioses. Así que Faraón se aferra a su manera de vivir y a sus dioses y dice, no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Esta era la indicación, fue una invitación. Deja ir a mi pueblo, a que me adore y listo. Dale libertad. Faraón quería acabar con ese pueblo porque tenía miedo. Dios le dice, te doy la opción, déjalo ir. Yo me encargo. Pero Faraón se endurece y dice, no, yo quiero que sean mis esclavos. Mira cómo la actitud cambia y se aferra a esta situación. Así que muchas veces Dios nos muestra que hay cosas que no son de parte de Él y nos aferramos. Cuidado, tenemos que aprender a vivir en obediencia. Así que empieza esta famosa, que les llamaba la guerra de los dioses, y empiezan las famosas 10 plagas de Egipto. Fíjate que esto es importante e interesante. Hay estudios que han hecho muchos científicos. De hecho, hay un documental, si no me equivoco, en National Geographic, que habla al respecto de esto. Y ellos dicen que en esa época hubo un volcán que hizo erupción. Y entonces eso empezó a permitir que hubieran ciertos episodios que se convirtieron como en una cadena. Pasó esto, luego sucedió lo otro, luego sucedió como consecuencia. Y esos fueron las 10 plagas de Egipto. Y quieren pensar que con eso Dios no fue el que obró. Esta es una investigación que ellos hacen y que es una teoría de lo que pudo haber sucedido. No están 100% seguros de esto. Es una teoría. Sin embargo, aún si la teoría que ellos manifiestan fuera cierta, quiero que tú veas esto. Cómo Dios permite que las circunstancias se den en el momento específico y en el tiempo específico. Por eso Dios dice, yo soy. Porque Él controla las circunstancias que suceden en la existencia. Así que aun si fuera eso una realidad, Dios permitió que todo se diera en el momento específico, en el tiempo exacto de parte de Dios. Dios lo hace como un milagro, o Dios usa la naturaleza para que suceda, pero sigue siendo Dios en el tiempo correcto, en el tiempo específico. Yo, por supuesto, creo que fue Dios de una manera milagrosa que lo hizo. Pero esto es un argumento para que tú puedas ver que aún la ciencia apoya lo que Dios es. Los momentos y los tiempos específicos de Dios. Dios es, sobre todo, victorioso. Fíjate qué maravilloso. ¿Qué sucede? En el tiempo correcto de Dios. Tú recuerdas que empieza una situación, empieza la plaga con el río y que el agua se convierte en sangre. Pues resulta que ellos creían en Api y en Osiris. Eran los dioses de la fertilidad y del río Nilo. Y en su creencia, ellos creían que cuando estos dioses tenían relaciones sexuales, el río crecía a su nivel y fertilizaba la tierra. Así que ellos hacían sacrificios para estos dioses y hacían muchas cosas esperando que el río creciera y que hubiera sembradíos alrededor, creciera y entonces llegara y regara los sembradíos y entonces tuvieran mucha cosecha. Pues resulta que lo primero contra lo que Dios dice, para que vean que yo soy Dios, fíjate, el río se convierte en sangre. Y los dioses de ellos, Api y Osiris, quedan avergonzados. Bueno, así que continúa con su actitud Faraón y luego vienen otros dioses, los dioses Ek y Hathor, que eran dioses en forma de rana. Pues sucede que del río surgen ranas y empiezan a llenar las cocinas, las casas, todo. Es una plaga de ranas impresionante que no toca al pueblo de Israel, que toca a los egipcios. Fíjate qué interesante, estas plagas, todo esto llegaba solamente a los egipcios. Los egipcios llenan sus casas de rana, están desesperados y Faraón dice, bueno, está bien, deténganlo. Demostrando una vez más que Dios tiene el control. Y los egipcios llegaron a odiar las ranas. Cuando dos de estos dioses, estos que les acabo de mencionar, eran dioses en forma de rana. Una vez más Dios demuestra su poder y su autoridad sobre estas cosas. El siguiente es Isis, la diosa del polvo sagrado. Cuando el río inundaba la tierra, cuando se crecía, resulta que bajaba el río y entonces quedaba ese polvo que dejaba el río y ellos creían que ese polvo era la diosa Isis. Esas costritas de lodos, ellos se lo untaban como algo sagrado, pensaban que les iba a dar sanidad, como una crema, que les iba a ayudar. Ellos pensaban que ese era Isis, dejándoles ese regalo de sanidad. Pues resulta que ese polvo se convierte, ustedes recuerdan, se convierte en piojos. Así que esto que ellos creían sagrado, esto que ellos creían que era poderoso, Dios lo vence. Una vez más sucede, Hathor,
es una de las diosas principales. Y ahí Dios manda las moscas contra lo que ella era. Ta se llama el otro dios, que es el dios toro. Y entonces resulta que manda plaga contra los animales, todo lo que tiene pezuñas, manda úlceras. Apis también manda el salpullido contra la piel. Las deidades celestes, Dios les mandó granizo. Ellos pensaban que si adoraban a las deidades celestes no les iba a pasar nada del cielo. Y resulta que les cae granizo. Ra era el dios sol. Entonces hay oscuridad y deja de brillar el sol. Por último, Faraón se consideraba como un semidios. Pues resulta que Dios manda la plaga de los primogénitos y Faraón pierde a su hijo primogénito. Mira cómo en cada circunstancia Dios le está demostrando que tiene todo el poder. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de que Dios es todopoderoso por las circunstancias que pasamos y nos olvidamos que antes Dios ya nos demostró que Él es Dios, que Él es fiel. Cuando tuvimos un problema a lo mejor legal y Dios nos libró, ay, Dios nos libró. Y tenemos otro problema y nos olvidamos que Dios ya nos demostró que Él era Dios. Cuando tenemos un problema familiar y podemos reconciliarnos y ver la gloria de Dios, tenemos un nuevo problema y nos olvidamos que Dios ya nos había demostrado con el problema familiar que Dios es Dios, que Dios es el que interviene, Dios es el que obra, que tiene sus tiempos perfectos y sus maneras de obrar perfectas. Nos olvidamos de que Dios es Dios. Así que tienes que recordar, esta parte es vital para nosotros como hijos de Dios, recordar quién es Dios. Dios le demuestra al pueblo de Israel que Él es Dios y les recuerda su poder a través de estas situaciones tan importantes. Cada circunstancia era una oportunidad para demostrar yo soy Dios. Y Dios se lo quiso demostrar también a Faraón, pero fíjate, lo que era una bendición para unos, para otros, era una maldición. Ellos estaban gozando y ellos estaban rechazando a Dios y estaban sintiendo las consecuencias de rechazar a Dios. Las plagas sirvieron para demostrar a Faraón quién es Dios, pero también para demostrar al pueblo quién era Dios. Las circunstancias nos permiten esto, la posibilidad de ver el obrar de Dios y de tener paz y gozo. Cuando sucede lo de los primogénitos, tú recuerdas, sucede el asunto de la Pascua. Y Dios demuestra que Él los protege y que Él los ama. Y este es un aspecto muy importante. Recuerda que tuvieron que matar un cordero, tuvieron que poner en los dinteles de la puerta la sangre. Dios les estaba demostrando cómo alguien moriría por ellos. Tenía que haber un sacrificio. Mucho tiempo después, ellos no lo entendían, pero en ese momento ellos estaban sacrificando y siendo felices a través de ese sacrificio. Y el asunto de toda la celebración que ellos hacen es muy interesante, porque Dios utiliza estas circunstancias para enseñarnos y para que las futuras generaciones pudieran entenderlo. Las celebraciones judías, de hecho, tienen un propósito maravilloso, un propósito didáctico de enseñanza. Una persona nos platicaba cómo vivió la experiencia de vivir, de experimentar lo que era la Pascua, celebrar la Pascua, cómo tenían los alimentos, cómo sacrificaban el animal, cómo tenían que comer hierbas amargas y mientras las comían y sentían el sabor insípido de esas hierbas amargas, estaban recordando cómo ese momento de dolor que ellos vivieron, Dios intervino, cómo había una salsa deliciosa que la tenían que probar y esta salsa les recordaban que en sus momentos de dolor Dios estaba interviniendo para ayudarlos, como el sacrificio del cordero les demostraba que alguien murió por ellos, inocente, pero que lo hizo para darles libertad. Así que todo esto era un recordatorio de que Dios era el que había estado con ellos y los había acompañado. Esto era una anunciación de lo que sucedería después a través de Jesús y como nosotros tendríamos sanidad y libertad a través de Él, por su amor y su poder. Qué precioso, que Dios no se olvida de nosotros y nos recuerda a través de todo lo que pasamos que nos ama. En el Mar Rojo, Dios empieza a desafiar la fe, ahora de Israel. En esta primera parte, su fe no es tan desafiada. Ustedes recuerdan que Faraón dice, les voy a poner más trabajo, les voy a hacer esto, les voy a hacer el otro. Y ellos pues todavía están en ese momento de incertidumbre, de inseguridad. Pero cuando ellos han visto tanto obrar de Dios y salen de ahí, entonces Dios empieza a mostrarles ahora más profundamente con ellos quién es Dios. Ellos están confiados, pero fíjense que Dios les manda, esto es muy interesante, Dios los manda en lugar de darle la vuelta a la zona por donde ellos estaban,
para llegar a la tierra prometida, Dios los envía por un lugar especial. Dice la Biblia que los envió frente al Mar Rojo. Y esa ubicación, la ubicación de ese lugar es muy interesante porque eh, hay un par de montañas altas, casi montañas, que se levantan ahí frente al mar. Son dos riscos. Entonces ellos tenían que entrar por una especie de pasillo hasta llegar a la orilla, a la playa, y estar ahí, pero no había otra salida. Estaba la playa, estaban los dos riscos, y solamente el pasillo era la entrada y la salida. Así que ellos están ahí, y resulta que Faraón se enoja tanto por lo que ha pasado, y dice, los voy a cazar, y van a regresar, o los voy a matar, y va con su coraje para tratar de destruir al pueblo de Dios. Y tú recuerdas que cuando eso sucede, ellos se enfurecen, y dicen, y se desesperan, y se llenan de temor, y le dicen a Moisés, nos trajiste aquí para morir. Fíjate qué interesante que ellos, en lugar de ir a Dios, van con Moisés, no van a Dios. Ese clásico asunto que nos pasa a nosotros cuando vemos que estamos pasando por situaciones difíciles y en lugar de ir a Dios, buscamos siempre otros recursos. Van con Moisés, le reclaman y Moisés va con Dios. Él hace lo correcto. Señor, ¿qué haré? Y Dios le dice, extiende tu vara. Tú tienes capacidades que te he dado, confía en mí y haz lo que tienes que hacer. Le extiende su vara frente al mar y la Biblia dice que el mar se abre en dos. Y entonces ellos pueden cruzar en seco. Ellos no se fijan lo que Dios está haciendo. Están temerosos todavía. Están huyendo. Así que huyen, cruzan al otro lado. Tú recuerdas que la historia dice que había una columna de fuego que estaba impidiendo que pasaran los egipcios. La columna de fuego se quita, ellos corren, se meten al mar y entonces el Señor le dice, cierra el mar y ahí quedan los egipcios, el ejército de los egipcios. Y Faraón frustrado con esta situación. Algunos estudiosos al respecto de esto dicen que los egipcios nunca han puesto en su historia los momentos difíciles, los momentos de vergüenza. Por eso se cree que en la historia egipcia no hay evidencia de este suceso, porque esos momentos complicados, cuando ellos perdían guerras, cuando pasaban cosas negativas, no lo contaban. Así que por eso se cree que en la historia egipcia no hay narraciones acerca de este momento, pero en la historia israelita está lleno de esto y en la Biblia. Así que ellos vencen y ahora celebran que Dios los ayudó una vez más, que Dios los guardó, que Dios los protegió. Este momento es importante porque este milagro marca un antes y un después en el pueblo de Israel. Dios los defendió y los sacó de Egipto con plagas, pero era una intervención hacia allá. El momento cuando ellos celebran la Pascua les recuerda algo poderoso que Dios está haciendo por ellos, sin que ellos lo merezcan incluso, pero los guarda, los protege, como lo hizo del ángel de la muerte. Ahora los está guardando de una manera tan evidente. Ellos pueden darse cuenta cómo Dios controla la naturaleza y todo para poder ayudarles. Y es que esto es una realidad. Yo platicaba justo hoy con mi esposa y le decía, esta pandemia ha sido una temporada difícil, pero también ha sido una temporada donde muchos hijos de Dios están atreviéndose a hacer cosas que no habían hecho antes. ¿Cuántas personas no están emprendiendo ahora? Yo veo hermanas, hermanos, gente, familia que se atreven a hacer cosas que antes no hacían. Gente que está poniendo negocios, que está abriendo comercios, que está haciendo cosas diferentes, creyéndole a Dios. Y que Dios les está dando la victoria en estos procesos. Porque Dios permite, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y este momento donde al parecer Israel fue llevado a un momento de dificultad donde no había otra opción, Dios les demuestra otra vez que era para su bien. Dios les da victoria. Dios permite que todas las cosas se den para que ellos puedan estar en bendición. Israel habían sido esclavos toda su vida y ahora, después de esta libertad, después de que celebran a Dios, María danza con todo el pueblo, llegan al Sinaí, este momento que recuerda que es importantísimo, ya lo hemos hablado, el momento donde se empieza a escribir y donde se escribe todos estos 5 primeros libros de la Biblia, donde Moisés, con este conocimiento que recibió allá en Egipto, que Dios permitió que recibiera, ahora está escribiendo y él escribe todo lo que habían vivido los antepasados hasta este momento. Está narrando toda la historia. A partir de ahí él empieza a escribir todo lo que sucedió antes hasta lo que está sucediendo. No solo escribe la ley, los 10 mandamientos, sino que escribe toda esta verdad, todo esto que Dios ha estado tratando con ellos y les empieza a decir, Dios es Dios.
Dios ha estado con nosotros. Fuimos esclavos, pero ahora somos libres. De hecho, este momento es importantísimo. Éxodo 19:5, el momento del pacto. Es el momento cuando teológicamente se dice que Dios se casa con Israel. Dios le dice a Israel, tú vas a ser mi pueblo y te doy estos 10 mandamientos como una señal de mi pacto contigo. Obedéceme y yo te voy a bendecir. Es un contrato con el pueblo de Israel, un pacto, un matrimonio entre Dios y su pueblo. Algo que Dios ya había hecho muchos años antes con Abraham y ahora cobra sentido. Recuerda que cuando hablamos en Génesis narramos cómo Dios pacta consigo mismo. Si no comprendes un poco de lo que estoy hablando, mira las lecciones anteriores para que sepas de qué se trata. Cómo Dios hace un pacto con Abraham y ahora Dios está cumpliendo su pacto y les está diciendo, yo les saqué de Egipto porque yo tengo un propósito especial para con ustedes. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Así es como a Moisés recuerda todas estas cosas, iba narrando cómo Dios hizo ese pacto con Abraham, lo confirma con Isaac, se lo pasa a Jacob, se le transfiere a Judá y se le va dando hasta el pueblo de Dios. El pacto es, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Dios escoge al pueblo de Israel y se le muestra. Tú recuerdas que dice la Biblia que se le muestra y les dice, quiero hablar con ustedes, quiero que ustedes sean mi pueblo. Ustedes no me eligieron, yo los elegí. No son el mejor pueblo, no son los más fuertes, pero yo he decidido amarles. Qué preciosa palabra. Éxodo nos recuerda que Dios decidió amarnos con nuestras debilidades, con nuestros problemas. Dios decidió amarnos y darnos vida, rescatarnos y ayudarnos. La única manera que no podamos recibir esta bendición, estas promesas de Dios, es lo que pasó con esa parte del pueblo de Israel que decidió renegar, que decidió enojarse, que decidió no aprender, que decidió no creerle a Dios y terminó ahogado por sus debilidades, ahogado y derrotado, quedó en el desierto, quedó en los procesos difíciles por no querer creerle a Dios. Pero los que decidieron creerle a Dios recibieron la bendición de ser el pueblo de Dios, de crecer con Él, de avanzar, de aprender y de mirar la tierra prometida, las promesas de Dios cumplidas en ellos y en sus vidas, en sus familias. No cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel. Aprendamos a ver cómo Dios ha sido fiel. Aprendamos a recordar las maravillas de Dios. Aprendamos a aceptar que Dios está con nosotros, a valorar su amor y a obedecerle como su pueblo de servidores. Lee, por favor, el libro de Éxodo. Léelo hasta aquí y la siguiente semana vamos a continuar con esta parte. Pero quiero hacer antes una oración por ti. No sé si estás pasando por procesos difíciles. No sé si para ti es difícil tener que esperar. No sé si a lo mejor vives un desierto o lo viviste anteriormente, si tienes dudas acerca de Dios. Pero esta enseñanza tiene que recordarte que Dios es fiel y que todas las circunstancias Dios las va a usar para nuestro bien si nosotros decidimos creerle. Pero si no, como Faraón, nuestro corazón será endurecido porque hemos decidido no creerle a Dios. Decídete a creerle a Dios. Decídete a vivir una vida de fe, una vida donde actúas creyéndole a Dios y haciendo lo que Dios te ha mandado. Y disfruta los milagros y la bendición que Dios traerá sobre ti. Eso no significa que seas pueblo de Dios, que no vas a pasar desiertos. El pueblo de Dios fue sometido al desierto, pero aprendió, creció y avanzó. Los que lo hicieron, los que creyeron en Dios, tuvieron victoria. Los que no, ahí se quedaron. No seas de los que se queden. Habla con Dios y dile, Señor, yo quiero creerte aún en medio de los desiertos. Aquí estamos, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra y porque nos estás recordando que hombres y mujeres, igual que nosotros, con debilidades, con problemas, con situaciones, con temores, tú los llamaste por amor y les diste la oportunidad de ser tus siervos, de ver tu gloria, de avanzar en su vida, de ser mejores. Padre, por favor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y suplicamos, ayúdanos a mirarte, a amarte, a enamorarnos de ti y a creerte a ti, Señor. Aprender a esperar tus tiempos, a no desesperarnos, Señor, porque no estamos viendo a lo mejor que las cosas se hagan como nosotros queremos o en el tiempo que queremos. Danos fe, Señor. Ayúdanos a ser gente que pueda creer en ti, que pueda amarte, que pueda entregarse por ti y entregarlo todo, Señor, sin temor, sin condiciones, sino con confianza.
en que lo más importante es que tú estás con nosotros, que tú eres el Dios todopoderoso que está sobre la existencia, que puedes controlar todas las cosas para nuestro bien, para ayudarnos a crecer y a ser mejores. Padre, renueva la fe y renueva el ánimo de cada persona que está viéndonos en esta noche, de cada persona que nos va a mirar, Señor. Recuérdales que tú eres un Dios bueno y que tú no has terminado tu obra con nosotros. Por favor, Señor, aunque tu obra esté manifestándose y a lo mejor no alcancemos a ver quizá algunas de tus promesas, nuestros hijos sí las verán, nuestros nietos sí las verán, porque tú eres un Dios de promesas, un Dios de pactos y un Dios que cumple. Tu pacto ha sido dado y es que si te obedecemos y te amamos, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a ser gente obediente, gente que te ame, gente que aprenda a creer en ti, gente que no dude de tu amor. Gente que recuerde tus obras, tus maravillas, tus milagros y que su fe cada día más crezca en ti. Que podamos verte no por los momentos que estamos pasando, sino por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú eres, porque tú eres bueno. Que aprendamos a reconocer tus obras y que cuando tú, Señor, nos permitas pasar por desiertos, nuestro corazón no se endurezca, sino recordemos que es una nueva oportunidad para verte, para gozarnos y para aprender de ti. Te damos muchas gracias porque tú nos amas. Permítenos ser tu pueblo, amarte y tener clara nuestra identidad de hijos tuyos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Trae fe y descanso para cada corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a todos los que cada viernes a las 8:30 de la noche o cada martes a las 10 de la mañana se conecta para ir llevando este curso intensivo y profundo acerca de la palabra de Dios. Conoce profundamente la palabra de Dios, es el tema de este proyecto que estamos realizando. Yo quiero invitarte a que lo sigas llevando. Ya llevamos, con esta es la cuarta lección, pero tú sabes que cada lección es en promedio 1 hora. Si tú quieres tomar este curso, no te esperes para después. Velo, por favor, cuanto antes. Repásalo una y otra vez. Haz tus apuntes. Esto te va a ayudar. Esto es para que si tú tienes ganas de servir a Dios, si tú tienes dudas acerca de la Biblia, acerca de Dios, esto es para ti. Por favor, tómalo. Con esto, con esta información que te estoy dando, con esta palabra que te estoy dando, cuando tú leas de nuevo la Biblia vas a tener una perspectiva más amplia y vas a poder comprender mejor lo que Dios está diciendo en cada pasaje de la Biblia. Así que aprovéchalo, por favor. Vamos a ir estudiando así todo Éxodo, Génesis, Levítico, Número, cada libro de la Biblia. Pero no vamos a poder profundizar en cada momento. Por eso, si tú tienes alguna duda, escríbela por favor aquí en los comentarios. Yo estoy leyéndolos todos. Estoy al pendiente de cada uno. Gracias a los que comentan, gracias a los que están al pendiente, a Monse, a Ofe, a Verónica, a Carito, a Ritax, a Tlichox, a María del Carmen, a Carmen Palacios, a Verónica Loredo, Juanita Marín, Eunice, a todos los que escriben, a nuestra hermana Angélica, a Mari Tapia. Gracias a todos los que están ahí al pendiente. Es importante que puedan estar conectados y que nos ayuden a compartir también. Comenten, por favor, denos sus preguntas. Esto nos va a ayudar a poder prepararnos para ir respondiendo mejor y aclarando mejor las cosas. Quiero recordarte, antes que terminemos, también que el día sábado tenemos varias actividades. Primero, mañana sábado vamos a tener limpieza aquí en Betel. Si tú quieres venir, si tú quieres acompañarnos, mañana a las 10 de la mañana puedes venir. Vamos a tener un espacio para limpiar la casa de Dios. Así que ven, por favor, acompáñanos. Va a ser de mucha bendición contar con tu ayuda. Si te recuerdo la segunda cosa, nuestros jóvenes tienen reunión, los jóvenes Arjegón de 15 años en adelante, a las 6 de la tarde aquí en Betel, San Luis Potosí. Y los chicos de los B-Teens, que son los adolescentes, tienen nuestro tiempo a las 4 de la tarde aquí también en Betel, San Luis Potosí. Por favor, recuerda que el domingo tenemos 3 reuniones presenciales, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Vamos a tener un tiempo precioso y de mucha bendición, ¿sabes? Vamos a tener pláticas de parte de nuestra pastora, de parte de nuestra líder de alabanza, que van a bendecir nuestra vida de una manera muy especial. Recuerda que 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, cualquier servicio que tú puedas estar presencial. Y también, si no puedes estar, a las 10 de la mañana transmitimos en vivo nuestra reunión. Así que celebra con nosotros, gózate, puedes hacerlo presencialmente o a través de nuestro canal de YouTube, que es donde se transmite. También le pones Betel San Luis Potosí y ahí vas a poder conectarte. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Yadis, también por tu comentario y a todos los que están al pendiente. Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga
y les guarde y que siga estando con ustedes. Un fuerte abrazo también de parte de nuestro pastor, el pastor Paco Díaz, de parte de mi esposa y de mis hijos. Les amamos, estamos orando por ustedes. Que Dios les siga ayudando y dando victoria en todo tiempo. Hasta pronto.